encontrar el valor de cada ángulo interior, sustituimos de x que obtuvimos en cada ángulo, precisamente. A ver, vamos a sustituir primero acá. X menos 6. ¿Cuánto vale x? 30.5. Así que sería 30.5 menos 6. 30.5 menos 6, ¿cuánto es? Es 24.5. Este ángulo, 24.5 grados. ¿Sí se va entendiendo? Ahora, este ángulo de acá, ¿cuánto vale? A ver, vamos a sustituir. 3 multiplicado por x. Pero x, ¿cuánto vale? 30.5, aquí está. Ahí está, 30.5, x vale 30.5. Entonces es 3 por 30.5 y sumarle 2. 3 por 30.5, ¿cuánto es? 3 por 5, 15, llevamos 1. 3 por 0, 0, más 1, 1. 3 por 3, 9. Así que es 91.5. Sumándole 2. Y 91.5 más 2, ¿cuánto es? Es 93.5. 93.5. Ahí está. Así, de esta manera. Así. Y finalmente, ¿cuánto vale el último ángulo? Ah, pues sustituimos de igual manera. X, ¿cuánto vale? 30.5. Así que lo vamos a sustituir ahí. Este valor lo voy a poner aquí. Ahí está. Así que aquí yo voy a poner 2 por ¿cuánto vale x? Aquí nos obtuvimos que vale 30.5. Y sumarle a todo 1. 2 por 30.5, ¿cuánto es? 2 por 5, 10. Llevamos 1. 2 por 0, 0, más 1, 1. 2 por 3, 6. 61.0. 61 cerrado. Más 1, ¿cuánto es? Es 62. Ahí está. Este ángulo vale 62 grados. Ahí está. Entonces ya obtuvimos los tres. El primero vale 24.5. El segundo 93.5. Y el último 62. Bueno, no importa el orden. El punto es que los tres ya encontramos su valor. ¿Sí? El de la punta vale 62, el de esta esquina 93.5 y el de esta esquina 24.5. Ahí está. Y si lo sumamos, ¿cómo sabemos que estamos bien? Debemos ver que al sumarse esos tres ángulos, ¿cuánto de? 180 grados. Ahí está. Vamos a sumarlos. 62 más 24.5 más 93.5. ¿Cuánto es? Veamos. 5 más 5, 0. Y llevamos 1. Ya, exacto, hay 0 decimales. Llevamos 1. 3 más 4, ahora sumemos unidades. Unidades con unidades. 3 más 4, 7. Más 2, 9. Más 1 que llevábamos, 0. Luego ahora decenas, sumemos decenas. Llevábamos 1, llevamos 1. 9 más 2, 11. Más 6, 17. Más 1 que llevábamos, 18. Ahí está. 180 grados exactos. Ahí está. Entonces es exacto. La suma de los ángulos interiores da 180 grados. ¿Dudas hasta acá? A ver, copien. Si tienen dudas, pregunten. Copien esto. A, B y C. Entonces estos ángulos exteriores los vamos a denotar por D, por E y por F. Así, por orden alfabético. Bueno, y se debe de cumplir que la suma de los tres, ¿cuánto debe ser? Que diga 360, perdón. El teorema dice que la suma de los ángulos exteriores es igual a
360 grados, así de esta manera. Copiarlo. Bueno, entonces para los que acaban de entrar, esto representa el teorema 2, que la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo... Ah, no, apenas entró Lalia. Así es que aquí me indica los que van entrando. A ver, copien esta figura. Bueno, si apenas entraron, esto representa el teorema 2, que la suma de los ángulos exteriores de cualquier triángulo es igual a 360 grados. Los ángulos exteriores, como dije, se representan alargando cada lado. Y la abertura que se ve, la que se forma, ese es el ángulo exterior. O también lo pueden ver, el ángulo exterior es aquel que junto con el ángulo interior, ¿cuánto juntan? 180 grados. Ahí está, este ángulo exterior con el interior junta 180 grados. Bueno, pero ignorando el ángulo interior ahorita, se tiene que la suma de los exteriores, de los de azul, ¿cuánto es? 360 grados. Bueno, ¿dudas hasta acá? Bueno, vamos a ver qué se comprueba. A ver, vamos a ver uno de los ejemplos que hicimos. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. O uno de los... Ah, pero eso creo que ya lo borré. Vamos a ver. Aquí está. Por ejemplo miren, el ejemplo que hicimos al principio, el primerito. Vamos a ver. Lo voy a modificar. Bueno. Bueno, habíamos obtenido en el primer ejemplo estos ángulos, ¿no? Este vale 70, este 50 y por lo tanto este vale 60. Vamos a obtener sus ángulos exteriores y vamos a ver cuánto miden. Vamos a ver. ¿Cómo se obtienen los ángulos exteriores? Prolongando cada lado. Y no importa el orden. Bien puedo prolongar de acá a acá y de acá a acá. Sí, no importa. El punto es prolongar los lados. Y el ángulo exterior es el ángulo que se forma, este y este de acá. Sí, también puede ser como el ejemplo que puse. Ay, ¿dónde puse el ejemplo? Ay, bueno, ahorita lo busco. Ay, no puede ser. Aquí está. Ahí está. No solamente puede ser este, sino que si alargo este lado de acá, también puede ser este de acá, ¿sí? No importa. Ustedes luego, al prolongar cada lado, ustedes van a notar quién es el ángulo exterior. Bueno, y si tienen dudas, me preguntan. Bueno, entonces prolongo cada lado. Lo prolongué. Entonces el ángulo que se forma es el ángulo exterior. ¿Sí? Nada más lo prolongan una vez. Si yo estoy en este vértice, prolongo nada más este de acá. Y este es el ángulo exterior. Bueno, saquemos cada ángulo exterior. Si este vale 50, ¿cuánto mide este? A ver, díganme. ¿Cuánto mide este que acabo de dibujar con el lápiz? ¿Cuánto vale? A ver, díganme. A ver, otra vez. Prolongué esta línea. Se entiende que esta línea es horizontal. Si este vale 50, entonces ¿cuánto debe valer este? A ver lo que dije hace rato. La suma de los dos, ¿cuánto debe ser? Me dijeron, 180. 130, efectivamente, muy bien. Porque, como dije, la suma de los dos debe dar 180. Si este vale 50, pues este debe valer 130. Para que juntados den 180. A ver, ahora, si este ángulo vale 70, este de acá, ¿cuánto mide este? A ver, alguien que no ha participado. A ver, ¿quién? Las voy a pausar.
Entonces, triángulos semejantes. Dos triángulos son semejantes cuando todos sus lados son proporcionales. Es decir, miren, si yo tengo, por ejemplo, dos triángulos, un triángulo, por ejemplo este, y lo que hice ahora fue aplicarle una ampliación, digamos, hagan de cuenta que lo dupliqué. Significa que estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? Porque ¿qué fue lo que hice? Según lo dupliqué. Lo aumenté a factor 2. Es decir, todos sus lados son proporcionales. ¿Por qué? Porque si este lado, por ejemplo, supongamos que si mide 3, si dupliqué este triángulo, ¿cuánto debe medir este lado? Debe medir 6. Si este lado, supongan que mide 5, entonces cuando lo dupliqué, ¿cuánto va a medir ahora? 10. Y si este lado mide 7, entonces este lado ¿cuánto debe medir? 14. Ahí está, todos fueron aumentados a la misma proporción. Ahorita todos los lados fueron aumentados a la proporción 2. Todos se duplicaron, se multiplicaron por 2. 2 por 3, 6, 2 por 5, 10 y 2 por 7, 14. Entonces así son dos triángulos semejantes, cuando todos sus lados son proporcionales. Es decir, que todos fueron aumentados a la misma proporción. Un ejemplo, es decir, no serían proporcionales, si por ejemplo este lado midiera, digamos, 21. Ahí está, ya no serían proporcionales. Porque, a ver, ¿por qué? Porque estos dos se multiplicaron por 2. Pero este último, ¿por cuánto se multiplicó? Entonces no, ahí sí no serían proporcionales. Serían proporcionales si absolutamente todos, fueron multiplicados por la proporción 2. Entonces, para que sea proporcional, ¿cuánto debe valer? Para que sean semejantes, ¿cuánto debe valer? 14. Es decir, también debe ser multiplicado ¿por cuánto? Por 2. Ahí está. Entonces, para que sean semejantes, todos sus lados deben ser aumentados o reducidos a la misma proporción. Es decir, también al revés. Todos estos tres números, ¿a cuánto fueron reducidos? A la mitad. Ahí está, iguales a todos. Entonces, así son dos triángulos semejantes. Bueno, entonces, antes de que copien esa figura, vamos a copiar los criterios de semejanza. Pongan criterios de semejanza. Es decir, ¿cuándo sabemos que dos triángulos son semejantes? Vamos a ver el criterio primero. El criterio lado LLL. ¿Qué significa LLL? Lado, lado, lado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que si todos los lados del triángulo son proporcionales, exactamente a la misma proporción como en el anterior, que todos en este caso fueron multiplicados por 2, si todos los lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes. Copien esto de manera rápida, porque quiero hacer ejercicios sobre esto. Nos faltan 13 minutos o 12. Copien. En lo que voy copiando los demás criterios, vamos a ver. Los más importantes. Criterio AAA. ¿Qué significa AAA? Es ángulo, ángulo, ángulo. Ahí está. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Sí, todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Los ángulos, Ahí está. Criterio ángulo, ángulo, ángulo. Si todos los ángulos de los triángulos son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Es decir, en este ejemplo que yo hice, se debe de cumplir que
todos los ángulos del triángulo son exactamente iguales. Es decir, las aberturas son la misma. Sí, se cumple. Lo único que cambian son sus lados, pero no sus ángulos. Si este ángulo medía A, B y C, estos ángulos de igual manera van a medir A, B y C. Los ángulos observan, no pasa nada. Lo único que cambian son los lados. Es decir, que si se logra demostrar que todos los ángulos son iguales, entonces los triángulos ya son semejantes. Bueno, cópienlo. Copien. Entonces, como dije, para que estos ángulos sean iguales, estas rectas deben ser paralelas, para que se tenga la figura de rectas paralelas cortadas por una secante. Y así estos dos ángulos son correspondientes y como son iguales. Bueno, ya que supimos que estos dos triángulos son semejantes, ahora sí, vamos a resolver los problemas que les van a pedir o que les voy a pedir en los ejercicios. Vamos a ver. Ay, ojalá tuviera más tiempo porque quiero hacer más comentarios. A ver, rápido. Vamos a ver. Supongan que este lado mide 8 y este lado mide 4. Ay, no. Ahí está. Entonces, supónganse que este lado mide 18. O 16, mejor 16. No, mejor sí 18, porque si no Entonces la pregunta es, ¿cuánto mide este lado desconocido, X? Bueno, copien de manera rápida. Copien. Bueno, vayan copiando mientras explico y ya después consultan la grabación. Miren, para encontrar este valor de X hay que ver a qué proporción se redujo este triángulo chiquito. Es decir, más bien, del triángulo grande hay que averiguar a qué proporción se redujo para obtener este triángulo chiquito. ¿Sí? Entonces, vamos a averiguar a qué proporción se redujo. Es decir, a ver, unos me dirían quizás que se redujo a la mitad, porque si este mide 8 y este mide 4, significa que se redujo a la mitad. Y si este mide 18, este mediría 9. Pero no es cierto, no es cierto. No se redujo a la mitad. A ver, vamos a ver. Vamos a ver a qué proporción se redujo. 8 mide el lado de acá hasta acá. De aquí hasta aquí es que mide 8. Y de aquí hasta acá es que mide 4. Por lo tanto, el lado del triángulo grande que abarca de acá hasta acá, de la punta a la base, ¿cuánto mide? A ver, díganme, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide el lado del triángulo grande? Pues mide de 8 más ¿cuánto? Más 4. Es decir, mide 12. No mide 8, mide 12. El lado del triángulo grande abarca de acá hasta acá. ¿Qué cuánto es? 8 más 4. ¿Qué cuánto es? Es 12. Entonces no se redujo a la mitad. Si esto mide 12, ¿cuántas veces se redujo para obtener 4? Pues 3 veces, ¿no? La tercera parte. Así que si esta base mide 18, como se redujo este lado a la tercera parte, este lado ¿a cuánto se va a reducir? A la tercera parte igual. ¿Y cuánto debe medir entonces? 6. Porque 18 entre D3, ¿cuánto mide? Mide 6. 18 entre D3 es 6. Entonces, eso es lo que debe medir. Mide 6. ¿Sí se entendió? Bueno, si no se entiende verlo así de manera observando, vamos a hacerlo con ecuaciones. Vamos a obtener el mismo valor, 6. Miren, ¿cómo se obtiene planteando la ecuación? Miren, vamos a dividir la incógnita X, es decir, la base del triángulo chiquito entre su otro lado. ¿Cuánto mide el otro lado del triángulo? 4. Es decir, base del triángulo chiquito entre su otro lado. X entre 4. Ahí está. Entre este. Ahí está. Ahora esto lo vamos a igualar a lo siguiente. Si yo agarré primero la base del triángulo chiquito, aquí voy a poner ahí la base del triángulo grande. ¿Cuánto mide la base del triángulo grande? 18. Ahí está.
Primero, base del triángulo chiquito, así que aquí pongo base del triángulo grande. Dividido entre el otro lado del triángulo grande. ¿Cuánto mide el lado del triángulo grande? Mide 12. Entonces ahí está, entre de 12. ¿Sí lo ven? Base del triángulo chiquito entre su otro lado. Ahí está. Ahora, base del triángulo grande entre su otro lado. Por eso es 18 entre 12. Y ahí está, y ya queda planteada la ecuación. Y finalmente despejamos. El 4 está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Multiplicando. Va a pasar arriba. Va a pasar multiplicando al 18. Entonces es 4 por 18 dividido entre de 12. Y si ustedes hacen con calma esta multiplicación y luego la división, les va a salir que x es igual a 6. Ahí está. Lo mismo que habíamos dicho. Que nada más que este lo tuvimos observando. Ahí está, se obtuvo 6. Entonces, sí, ¿dudas hasta acá? O estos razonamientos se ocuparon, los ocupó Eratóstenes hace mucho tiempo, para saber el radio de la Tierra. Es decir, nada más con esto, con semejanza de triángulos y con razonamientos, él encontró cuánto medía aproximadamente el radio de la Tierra. ¿Por qué? A ver, porque leyó que, a ver, lo digo de manera rápido, esto lo quería decir de manera más detalle, pero pues ya no me dio tiempo. Miren, él leyó, bueno, entonces, como dije, voy a explicar cómo se puede aplicar la semejanza de triángulos para conocer el radio de la Tierra. Miren, Eratóstenes fue el quien dio la idea, quien lo desarrolló. Él leyó alguna vez que en el solsticio de verano había cierta hora del día en el cual los rayos del sol caían exactamente perpendicular a la Tierra, es decir, caían perpendicularmente. ¿Qué significa perpendicularmente? Que hacen un ángulo de 90 grados. Los rayos del sol con la superficie de la Tierra hacen exactamente un ángulo de 90 grados. ¿Cómo sabían eso? ¿Por qué lo decían? La razón era porque en esa zona, aquí en Siena, observaron que los objetos no tenían sombra. No tenían sombra, no formaban sombra, más bien, no es que no tuvieran, sino que no formaban sombra, lo cual les indicaba de manera inequívoca que, o más bien ese hecho se interpretaba como que los rayos caían exactamente perpendicular a la Tierra. Es decir, miren, si un objeto, si los rayos hacen un ángulo de inclinación con la Tierra, pues es que ¿qué va a pasar? Como aquí estoy dibujando, se van a pasar de largo. ¿Y qué van a formar? Una sombra. Es lo que estoy dibujando acá con el lápiz. Pero si los rayos caen exactamente perpendicular a la Tierra, como acá estoy poniendo, ¿qué va a pasar? No se forma sombra, ¿no? ¿Verdad? No se forma sombra. Entonces esa es la razón, esa es la interpretación. Bueno, de ese hecho, de los rayos perpendiculares. Y bueno, y esta cosa de acá, este hoyo, sí, es la anécdota de que decían que si hicieran un pozo apuntando al centro de la Tierra, se podría ver, es decir, que el rayo penetraría en el centro de la Tierra. Por eso este hoyito de acá es como un pozo, más bien es un pozo. Bueno, entonces él se le ocurrió, él dijo que iba a caminar hasta Alejandría, de Siena hasta Alejandría. Era una distancia bastante grande, ¿sí? Entonces él midió esa distancia. Él midió que esa distancia era aproximadamente, o más bien exactamente, 5000 estadios. Estadios, como dije en alguna clase, era una forma de medir distancias. No se sabe exactamente cuánto era o qué medición de estadios ocupó, pero él dijo 5000 estadios. Bueno, entonces, y puso un objeto aquí en Alejandría y vio que formaba sombra. Ahí está, este sí formaba sombra. Hasta ahí es donde ya los objetos empezaban, o más bien se notaba que formaban sombra. Y él midió que este ángulo A del
del objeto con la sombra hasta aquí, hasta la flecha es el límite de la sombra, hasta aquí. Entonces él midió que entre la base del objeto hasta su sombra y con la punta formaban un ángulo de 7.2 grados. Ese es el ángulo que se formaba entre la base, la punta y el límite de la sombra. Así, ese ángulo medía 7.2 grados. Ahora miren, estos dos triángulos, a ver, lo voy a alejar un poquito más. Ay, no. El de aquí se supone que es el centro de la Tierra, aquí donde voy a poner C, ahí es el centro de la Tierra. Este triangulote grande que tiene por punta el centro de la Tierra y este triangulito chiquito que tiene por punta el objeto que puso Erastóstenes para medir la sombra, estos dos triángulos son semejantes. ¿Por qué? ¿Por qué son semejantes? Es que miren, se supone que esta línea, ¿cómo es? Horizontal. Sé que es oblicua, pero como es la superficie de la Tierra, ahorita ignoremos la curvatura de la Tierra, ahorita ignorémosla. Entonces esta línea, ¿cómo es en esencia? Es horizontal. O más bien, mejor más allá de eso, más aún. Esta línea, este pozo de acá, con la superficie de la Tierra aquí, en este punto, cercano, aquí, en una distancia no tan corta, ¿cómo es el ángulo entre esta altura del triángulo y la base, entre aquí? Pues es un ángulo de 90 grados. Ahora, el ángulo entre la altura de este objeto y la base, es decir, el suelo, ¿cuánto hacen? Si es perfectamente vertical, entonces hacen entre ellos un ángulo de 90 grados igual. Es decir, es un ángulo de 90 acá y 90 acá. Tenemos dos ángulos que son iguales. Ahora, tenemos otro ángulo que es igual en los triángulos. ¿Cuál es? El A. ¿Sí? ¿Por qué es igual el A? Porque si prolongamos esta línea, esta es la razón, miren, es muy buena la razón. En esencia, los rayos del sol, ¿cómo caen? Paralelamente, supongan que caen paralelamente, así como acá, ¿no? Son rayos del sol. Aquí con la Tierra caen perpendicularmente exactamente, pero este rayo igual venía paralelo a este, ¿no? Entonces tenemos dos líneas paralelas cortadas por una secante. Aquí, esta es la secante, esta de acá. Entonces, estos dos ángulos, ¿cómo son? El A con el A son alternos internos. Esa es la razón de por qué son iguales. Entonces ya tenemos dos ángulos iguales, el de 90 grados y el A, porque son alternos internos. Entonces, si hay dos ángulos que son iguales, pues el tercero será igual. ¿Por qué? Por el teorema de que los ángulos interiores deben sumar 180 grados. Es decir, este A con el de 90 grados deben formar este ángulo desconocido X. Pero este ángulo de 90 con el A también deben formar el mismo ángulo X en el triángulo chiquito. Ahí está. Entonces los tres ángulos son iguales. Así que por el teorema ángulo, 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 los tres triángulos son semejantes. Bueno, entonces los triángulos son semejantes. Ahora, vamos a ver. Ya que son semejantes los triángulos, ya que averiguamos que son semejantes, ahora sí podemos aplicar proporcionalidad. Es decir, miren, este es el radio de la Tierra. Y esta le vamos a llamar B mayúscula. Es la base grande del triangulote, de este de acá, que apunta al centro de la Tierra. Ahí está, esta es su altura, que es el radio de la Tierra, y esta es su base. Ahora, a esta barra negra le voy a llamar H minúscula. Es la altura del triángulo chiquito. Y su base, pues le voy a llamar B minúscula. Ahí está. Entonces vamos a aplicar semejanza de triángulos. El radio de la Tierra dividida entre la base de este triángulo, es decir, esta altura del triángulo grande entre su base, ahí está, altura del triángulo grande entre su base. La altura del triángulo grande
viene siendo el radio de la Tierra, ¿no? Ahí está. Eso es igual a la altura del triángulo chiquito entre, altura del triángulo chiquito acá, dividido entre ¿quién? Entre su base. Ahí está, entre su base. Entonces, sabiendo la altura de esta barra y la base del triángulo, pues ya podemos despejar esto. Y conociendo la distancia B mayúscula, que viene siendo 5000 estadios. Ya conociendo estos tres datos, ya se puede despejar para encontrar el radio de la Tierra. Es decir, despejando el radio de la Tierra es igual a la altura del triángulo chiquito entre su base, multiplicado todo por ¿quién? Por la base del triángulo grande. Sí, efectivamente, en la clase yo había dicho que esto se pasa arriba del numerador multiplicando, arriba en el numerador multiplicando al h. En sí pasaría arriba, pero ahorita me es conveniente ponerlo aquí a un lado. Sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque si yo pongo a b mayúscula como fracción, es decir, lo divido entre d1, entonces se tiene lo mismo, es el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Recuerden que así se multiplican las fracciones. Bueno, pero por el momento me es conveniente representarlo así, como la división, esta fracción multiplicada toda por la b mayúscula. Bueno, ahora ¿cómo ocupamos el ángulo que él midió, que midió Erastóstenes? Entonces miren, lo que pasa es esto, miren, esto ya es un dato adicional que yo lo doy por razones de, pues sí, de conocer las incógnitas. Miren, este dato yo lo voy a dar. Bueno, miren, cuando ustedes en una curvatura, es decir, en un pedazo de círculo, ahí está, este es el radio y este es la curvatura, le voy a llamar S. Ahí está, entonces miren, a la curvatura le voy a llamar S, ¿sí? O la curva. Es que C ya lo nombré el centro de la Tierra, por eso mejor le llamo S. Miren, cuando se divide la curvatura S dividida entre el radio, eso es exactamente igual a este ángulo, al ángulo de abertura. Sí, esto ténganlo presente. El arco dividido entre el radio es igual al ángulo de inclinación, al ángulo de abertura. Ahora aplicado acá, pues esto que acabo de escribir de arco entre del radio es exactamente esta parte de acá. ¿Por qué? Bueno, pero invertido. Es decir, miren, si yo invierto esta ecuación, si el radio lo paso arriba y la curvatura la paso abajo, pues el otro lado también se va a voltear. El ángulo se va a ir abajo. ¿Y quién va a quedar arriba? Va a quedar un 1. Así se va a quedar. Si yo esto lo invierto, va a quedar así. Ahora, esto no se los voy a preguntar en problemas, en examen. Esto no. Sino es para que sepan cómo se ocupa todo esto, ¿sí? Es una anécdota bonita. Ahorita voy a hacer más comentarios, ¿sí? Así que pongan atención. Si yo volteo esto, el R lo paso arriba y el S lo paso abajo, este también se voltea. El teta pasa abajo y el 1, recuerden que teta tiene un 1 abajo. Ahí está, entonces el teta pasa abajo y el 1 pasa arriba. Recuerden, había comentado alguna vez que los ángulos también se representan con la letra griega teta, que es un círculo con una raya. Bueno, entonces esto de acá, del radio sobre el arco, es igual a 1 sobre el ángulo, es exactamente esto que tengo acá, h sobre b. ¿Por qué? ¿Quién es h? H es el radio. ¿Y quién es b? Es la curvatura. Justo aquí está la curvatura de la Tierra. ¿Dividido entre quién? Entre del radio. ¿Sí? Entonces, el radio entre la curvatura, ¿cuánto va a ser igual? A 1 dividido entre del ángulo. ¿Cuánto vale el ángulo?
A minúscula. Es decir, para nuestro caso, H viene siendo el radio. Y B... Ah, bueno, este radio no es el mismo que acá, perdón, una disculpa. A ver, le voy a cambiar letra. Le voy a llamar... R mayúscula, ¿sí? O más bien, al revés. Este va a ser R minúscula. O bueno, pues como ya se acostumbró, perdón, una disculpa. Le voy a llamar, a ver, digamos, ya ocupé D, R, D, voy a ocupar D. Esta D dividida entre este arco S dividido entre la D es igual a teta. Cuando yo los invierto, cuando la D pasa arriba y la S abajo, pues igual se invierte el teta pasa abajo y queda un 1 arriba. Ah, bueno, ¿por qué le cambié la letra? Porque ya había ocupado R para el radio de la Tierra, ¿sí? No quiero que se vea igual. Ah, bueno, entonces esto mismo tengo exactamente acá. ¿Quién es D? D, aquí creo que se ve más claro, ¿no? D es el H, ¿o no? Aquí, D es como si yo invirtiera esta figura. A ver, la voy a dar una vuelta. La voy a girar. Ahí está. Ay, no, a ver, esperen. La voy a girar. Ahí está. Ya la giré. Es como... pues esperen. El arco es este. Y el D es este de acá. Ahí está. En este caso, miren, ¿verdad que se parecen? ¿Quién es D? En este caso, la barra, la H. Ahí está. ¿Y quién es S? Es la B. Sé que la curvatura es un poco al inverso, pero en esencia, como es una distancia chiquita, es lo mismo. Esta es la B. Esta es la B. Sí, la S viene siendo la B minúscula y la H viene siendo la D mayúscula. Así que H es D y B es S. Así que esto es, ¿a qué es igual? A 1 sobre el ángulo. 1 sobre ¿qué ángulo? ¿Qué ángulo es en esta ocasión? El A. El A viene siendo el teta. Ahí está, entonces solamente sustituyendo, cambiando letras, es 1 sobre A. Pero 1 sobre A, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto midió Eratosthenes? 7.2. Entonces es 1 sobre 7.2. Ahí está, multiplicado todo por B. Ahí está. Entonces ya, ese es el radio de la Tierra. ¿Cómo se dice? Es lo que mide la distancia B, que es 5000 estadios, dividido entre 7.2. Entonces vamos a sustituir. B, ¿cuánto vale? 5000 estadios. Eso lo ponemos aquí arribita. 5000 estadios dividido entre D2. Vamos a convertir, lo voy a escribir aquí, estadios, Vamos a convertir estadios a metros. Un estadio, voy a ocupar la siguiente medida. Hay varias medidas para estadios. Yo voy a ocupar la siguiente. Un estadio que es igual a 156 metros. Así que 5000 estadios, ¿cuántos metros serían? Pues sería multiplicar 5000 por 156, ¿no? Así que vamos a multiplicar, voy a sacar la calculadora. 5000 por 156 es esto, 780.000. Entonces esto es 780.000. Dividido entre 7.2. Ah, bueno, entonces 780.000 entre 7.2. Ay, no. Sí, 5000 por 156 y luego entre 7.2. Es esto. Ah, bueno, nada más se me fue. Nada más una última cosa, última corrección. Cuando ponga el ángulo aquí, cuando ponemos el ángulo aquí, no está en grados, no debe estar en grados. Debe estar en radianes. Entonces aquí yo voy a hacer esa conversión. Ah, bueno, ¿qué son los radianes? Deben saber
que 360 grados representa 2 pi radianes. Es decir, una vuelta en radianes es 2 pi. 360 grados es una vuelta, ¿no? En radianes es 2 pi. Si yo quiero saber 7.2 grados, ¿cuántos radianes son? Entonces, lo que hago es multiplicar 7.2 por 2 pi y dividirlo entre 360. Vamos a hacer eso. 7.2 por 2 por pi. 2 pi es 2 por pi. Y luego esto dividido entre 360. Esto es 0.1256. Ahí está. Entonces este número que va acá, cuando vayan a hacer operaciones, siempre ya en números aquí, ya no es en grados, es en radianes. ¿Y cuántos radianes obtuve? 0.1256. Ahí está. Ahora ya dividimos. 780.000 entre 0.1256 es esto. A ver, vamos a anotarlo, vamos a irlo escribiendo. Bueno, que se va a borrar cuando ponga esto. Bueno, 621.000. Ay, no. 600. Ay, no. 21.000 así, 621 es 0 1. Ay, no. Y sí, es un valor muy cercano. Digo, para hacerlo sin otras operaciones, sí es un valor muy cercano. Sin usar máquinas, sin usar más tecnología. Vamos a dejar así, sin decimales, ¿sí? ¿Cuántos metros son? Vamos a poner comas, 6.210.191 metros. Ah, bueno, el radio, vamos a comparar. El radio de la Tierra real medido hasta la actualidad es, redondeándolo, 6.300.000 kilómetros. Que diga metros, perdón. Metros. No, que está muy cerca. Casi nada más por 90.000 metros. Bueno, 90.000 metros sí es grande, pero aún así es cercano. Son cercanos estos números. El valor actual es este. Y el valor que se obtuvo en Eratosthenes fue alrededor de este. Y eso que no sabemos qué medida de estadios él ocupó. Puede que él haya ocupado una medida más exacta. Entonces, ¿qué pasa si hubiera sido exactamente igual? Entonces, ¿vieron? Así se calcula el radio de la Tierra. Lo calculó Eratosthenes. Entonces, solamente usando semejanza de triángulos. Y bueno, y se requería este dato adicional, yo se los doy, porque se requería. Entonces, a lo que voy es que muchas cosas se obtienen razonando, analizando. No crean que lo dieron los extraterrestres, digo, como andan diciendo. Lo menciono mucho porque ya me hartó de que para todos los extraterrestres andan diciendo en el internet, en la televisión. Entonces, no, se obtiene pensando, analizando estos datos. Incluso les digo, si me cae que si conociéramos la medida de estadios que él ocupó, este número sería, estoy seguro que más cercano a la realidad. ¿Sí? Entonces, yo siempre he dicho que en esa época no se tenían tantos distractores, internet, televisión, o incluso drogas, las legales y las ilegales. Digo, el alcohol y las ilegales. No existía, bueno, existía pero poco. Ahorita ya el acceso a eso, a las drogas, legales e ilegales, ya es obviamente, es accesible todo eso. Pero en esta época no, lo cual era bueno porque pues la gente se dedicaba más a pensar, a analizar.
Son razonamientos sencillos, ¿o no? Que esto es sencillo. Si se entiende bien, con calma, es sencillo. No se requiere mucha tecnología ni muchas ecuaciones complicadas. Es sencillo. Entonces, esto es lo que quería explicar, así que nos vemos la próxima clase. Bueno, y por último comentario, como les digo, la matemática, esto, lo que quiero que quede claro es que nos ayuda a analizar, a pensar. Por lo tanto, es bueno pensar para evitar que nos engañen, porque en esta época están muy susceptibles a que arrojen falsa información. Pero miren, más allá de lo que suceda en un hecho, deben entender algo. Cuando nos arrojan en el internet, en los medios, una información, es porque quieren que sepamos esa información. A ver, valga la redundancia. A lo que voy es que están formando el camino, están dándole una dirección a esa noticia, a esa información, de tal manera que les quieran meter ideas en la cabeza, quieran meterles una idea para manipularlos, ¿sí? y para que acepten cierta idea, cierta ideología, que es obviamente dañina, que hace daño a las personas. A eso es a lo que voy. Eso está de moda ahorita en internet, que meterles ideas para hacer daño. Quizás no se vean en un futuro, pero o quizás ustedes lo logren ver. Quizás no pueda mencionar muchos ejemplos ahorita, pero ustedes puedan ver qué ideas hacen que la gente se haga daño entre ellos, se vea su violencia. Ahí es donde se pueden dar cuenta cuando una idea es dañina, cuando la gente empieza a comportarse violentamente con los demás, violentamente en las calles, ¿sí? Ahí es donde se dan cuenta si una idea es nociva, si es dañina, si es, como dicen, tóxica. Cuando surge en violencia, en dañar a otra persona. Si violentar las calles, ¿sí? No hay razón. Hay varias cosas que se pueden sacar pensando, como acá se les he mostrado. Tanto las ideas como estas, que por un razonamiento se pueden obtener, así con un problema en la vida, pensando, analizándolo, puede salir, puede resolverse si uno se dedica a pensar, a analizar. Tanto se aplica tanto a estas ciencias, las naturales, como en la vida, que también pues como es la vida real, pues es un problema natural. Entonces eso les invito a analizar, a pensar. Y eso nos ayuda a la matemática, ¿sí? Entonces como también lección, una idea es nociva, es dañina si les hace violentar a la otra persona. Y se puede ver en la actitud, en lo que resulta. Al salir a las calles, pues daña a la gente. Bueno, entonces, con esto terminamos.